Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy nos corresponde explicar una actividad que tenemos considerada en el doctorado en educación que ofrece la Universidad IESPRO. Como ustedes verán, es un cartel que tenemos pensado el poder explicarlo a ustedes para dar mejor claridad a la temática correspondiente al estudio epistemológico de las ciencias de la educación. Eh, Empezaré por señalar en principio que en este caso el estudio epistemológico de las ciencias de la educación es un concepto el cual tiene un alcance científico en la educación y en la pedagogía. Siempre existe el dilema de cuál es la diferencia entre educación y pedagogía. Para ello vamos a trabajar en tres momentos donde primero veremos algunos alcances epistemológicos al respecto, los principales pensadores que hablan sobre esta temática y el estado actual y futuro de las ciencias de la educación. Como primer paso, diremos que los modelos de concepción de la ciencia, metodologías o sistemas tienen tres modelos que toman la ciencia como viables para ser explicados los aspectos científicos y aspectos que corresponden a el conocimiento, a la epistemología. Para empezar, diremos que en el caso de la educación, tenemos que hay dos aspectos fundamentales que hablan acerca de la educación y que refieren sobre sus principios. La raíz etimológica en educación, pues la tenemos centrada en dos conceptos principales, uno que se llama educare y otro que se llama educere. En el caso del educare hablamos del criar, de alimentar y del nutrir, y el educere que viene siendo el llevar a cabo o sacar adelante algún aspecto educativo. Estos dos componentes que son fundamentales, que es la columna vertebral en educación, nos refieren el aspecto de cómo debemos de entender la educación como tal y en toda su amplitud, cómo conocerla, cómo identificarla, con aspectos que, por ejemplo, nos menciona Jacques Delors, que viene siendo una propuesta que él hace sobre todo en la educación actual, en la educación que está permeando en el siglo XXI. Delors habla sobre aspectos que refieren sobre el saber aprender, sobre el saber hacer, sobre el saber ser y sobre el saber convivir. Esos cuatro categorías y elementos que conforman la educación son ahora paradigmas importantes a seguir en la misma y que en los aspectos de la UNESCO y de los organismos centrados en educación se están manejando en la actualidad. Posteriormente a esto pasaremos a lo que viene siendo las ciencias de la educación. En el caso de las ciencias de la educación hablaremos de los aspectos que vienen siendo pues fundamentales en esas ciencias de la educación, como cuáles. Hablamos de la sociología, hablamos de la economía, hablamos de la psicología, hablamos de la filosofía, como ciencias de la educación. El estudio de la filosofía de la educación nos muestra aspectos de cómo el ser humano se desenvuelve, se desarrolla y busca en sí y para sí ser educado, ser formado. En el caso de los otros aspectos de sociología y psicología, también la sociología de la educación o la psicología de la educación nos hablan al respecto de ello. Entonces, estas ciencias de la educación son ahora ciencias que nos van a permitir que coadyuvan directamente con la formación
y con el sentido pedagógico de la educación del ser humano. Para hacer una diferenciación entre lo que es educación y lo que llamamos pedagogía, hay que poder establecer qué sucede en el caso de la pedagogía, cómo es observada. En algunos autores se refieren como una ciencia. Tenemos en este caso que es una ciencia que se encarga de la educación, del planteamiento y estudio y solución de los aspectos educativos. En el caso de Nassif, Ricardo Nassif, un pensador y un filósofo argentino, hemos encontrado que él refiere que la pedagogía es una ciencia, a diferencia de lo que, por ejemplo, nos dice Durkheim, que la pedagogía es un arte. Entonces, hay una discusión al respecto de si la pedagogía se le puede considerar como tal ciencia o sigue siendo todavía un arte, como dice Durkheim. En este caso, Durkheim habla de que es un arte para el análisis y orientación de las actividades educativas. Entonces, estos aspectos nos van a llevar a diferenciar entre si lo que realmente es la pedagogía abarca o refiere aspectos educativos o solamente es una parte que correspondería a las ciencias de la educación y que se puede considerar como un arte. La realidad de las cosas es que dentro del análisis y la estructura y las lecturas que hemos estado haciendo, pues nos encontramos que la mayoría de autores, sobre todo los actuales, hablan de que es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio, porque tiene un método, una metodología muy precisa, tiene un estudio, un análisis de diferentes factores que influyen y que determinan el que pueda ser considerada como tal una ciencia. Y en virtud de ello, si es considerada como una ciencia, entonces deberá de tener aspectos que la vayan calificando como tal y que vayan haciendo que esa ciencia nos sirva realmente para el objeto de estudio para el cual está definida, que es la educación. Por lo tanto, la pedagogía, siendo ciencia, deberá de servirnos para poder resolver las problemáticas educativas, las situaciones, contextos y entornos en los cuales nos encontremos, pero que vayan encaminados hacia el aspecto educativo. Finalmente, dentro de estos aspectos, también en este cartel se muestra el aporte actual a la ciencia de la educación. El método positivista, crítico y hermenéutico, que son tres métodos que refieren las nuevas estudios de las ciencias de la educación. Estos estudios van encabezados, en el caso del método positivista, por situaciones que refieren aspectos muy concretos y que vienen siendo referentes a el auténtico conocimiento que se debe de tener. Se dice, por ejemplo, en el caso del método positivista, es un conocimiento saber científico. El positivismo habla mucho del conocimiento y saber científico. Uno de sus, dijéramos, pensadores más perfilados al respecto es Augusto Comte. Augusto Comte, que es considerado el padre de la sociología, el cual le da nombre a la sociología en el sentido de determinar qué es la ciencia que estudia y está en la realidad como síntesis de todos los conocimientos, y que estos conocimientos humanos, a él les llama sociología porque están relacionados con la sociedad en la que vivimos. También hay, en el caso del método crítico, pensadores como Habermas, que habla al respecto y encabeza lo que vendría siendo la escuela de Frankfurt. Esta escuela de Frankfurt, que viene siendo una serie de críticos que se manifiestan en contra de lo que hasta entonces se llamaba como el método de la racionalidad.
y ellos dicen que el método de la racionalidad es un método donde la lógica o la razón instrumental no es lo único que determina o define la educación y los aspectos que en ella se puedan ver o vislumbrar. La teoría crítica que él maneja plantea la racionalidad como una crítica a todas las formas de ideología y dominio que se puedan encontrar y que aparecen en la sociedad. Finalmente tenemos el método hermenéutico encabezado por pensadores como Martin Heidegger, que nos habla sobre aspectos ya muy concretos de lo que vendría siendo los estudios hermenéuticos. Los estudios hermenéuticos que hablan sobre la profundidad de los estudios y de los textos que existen al respecto de la educación y cómo poder interpretarlos. Finalmente, como conclusión a este cartel, llegamos al punto final donde decimos que el punto de confluencia entre la educación y la pedagogía es precisamente en el hecho de que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación y considerada como una ciencia deberá de brindar un estudio profundo y solución adecuada a los problemas educativos, de acuerdo al contexto en el que se presente, apoyada de las ciencias de la educación. Por lo tanto, en este caso podemos decir que la educación y la pedagogía se complementan, que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación y que deberá de estar siempre apoyada por las ciencias de la educación. Pues con ello concluyo esta exposición, agradeciendo su atención. Muy buenas tardes.